es bienestar. Son parámetros que quizás suenan fácil, quizás todo el mundo podría decir, esto es sencillo de lograr, pero ya hemos visto a lo largo de este año que estamos al aire en 89.1 FM para todo Costa Rica y en plataformas digitales de manera simultánea, que no es tan fácil encontrarle la comba al palo, aunque sería lo ideal que todos nos pusiéramos de acuerdo y encontráramos rutas óptimas para poder sacar al país adelante, desarrollarlo y que todos vivamos de la mejor manera posible. El día de hoy vamos a abarcar un tema que me parece primordial, crucial, porque es piedra angular del desarrollo nacional. Nos hemos diversificado en producción, es cierto, ya no dependemos solo del café, del banano, de la piña, pero nuestro principal motor en este momento es el turismo. Después de la pandemia, pues obviamente todo el planeta tiene que reconstruirse, reestructurarse para poder salir adelante a nivel turístico, atracción de turismo nacional e internacional. Y para eso vamos a hablar con don Rodrigo Castro, uno de los más importantes especialistas sobre el tema, vasta experiencia público y privada para poder entender, descifrar e interpretar las necesidades de un sector que es cambiable, que es pues reestructurable cada cierto tiempo de acuerdo a las innovaciones que hay en el mercado y sobre todo eso vamos a hablar, don Rodrigo. Bienvenido a Red Democrática. Pues Jonathan, muchas gracias, un placer, la verdad, estar aquí con usted y con todos los radioescuchas. Es un honor poder compartir un ratico con ustedes y conversar sobre un tema que a mí en lo personal me apasiona y como bien decía usted, sin duda es uno de los motores principales que jalan la carreta de la economía de este país. Así es que a sus órdenes. Muchas gracias, don Rodrigo, y de parte de nuestra audiencia también el agradecimiento por el espacio en su agenda. Don Rodrigo, Costa Rica, desde el momento en que decidió caminar por la senda del turismo, fue exitoso, fue aprendiendo, la curva de aprendizaje fue óptima, fue satisfactoria, pero ¿cuál fue el secreto para poder levantar a Costa Rica turísticamente? ¿De dónde vino ese oasis que nos encontramos y que logramos desarrollar óptimamente? Ha pasado mucha agua debajo de ese puente, ¿verdad? Sin la menor duda. Y todo depende hasta dónde queramos remontarnos, ¿verdad? Porque yo diría que Costa Rica es o fue, por sus inicios en el turismo de éxito, sus inicios de éxito en el turismo, podríamos decir que es a partir de los años 80, donde de verdad empezamos a tener un posicionamiento importante. Esto no quiere decir que no tuviéramos turismo antes. Recordemos, por ejemplo, que el Instituto Costarricense de Turismo existe desde los años 50, desde 1955, si recuerdo bien, cuando se promulga la ley de creación del Instituto Costarricense de Turismo. Eso es un indicador, pues, de que ya el turismo era importante, ¿verdad? Para el país. Sin embargo, si vemos las estadísticas de números y de cuántos turistas nos visitaban, ¿verdad? Probablemente vamos a tener que hablar de cifras de menos de 200,000 turistas al año, ¿verdad? Cuando el 2019, el último año prepandémico, ¿verdad? Estamos hablando de un poco más de 3 millones de turistas en el país. Pero, don Jonathan, es importante, es que cuando hablamos de turismo, eh, por deformación, digo yo, pensamos en turistear, ¿verdad? En ser Porque, uno el que va a conocer y va claro, a pasear. porque esa es la parte más bonita, ¿verdad? Y todos disfrutamos de la turisteada, ya sea la turisteada puede ser una tarde que sale uno a tomar café, simplemente, ¿verdad? O puede ser un fin de semana en su país, o puede ser una semana en el extranjero, o cualquier otra cosa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para lograr. Estamos en el 89.1 FM en vivo conversando con don Rodrigo Castro. En este momento con algunos problemas de conectividad que estamos tratando de subsanar para poder generar estas reflexiones que son importantes a nivel de cuál es el patrón de desarrollo que necesitamos
llevar a cabo, cuál es la generación de ideas que tenemos que entender, porque como bien lo decía don Rodrigo, no es cuestión solo de querer salir a dar una vuelta con la familia, ya sea a tomarse un café, ya sea a pasear a un parque o a ir a la playa, a la montaña. El lado contrario a esa moneda es complicado porque genera una gran cantidad de retos para poder poner a caminar este, este vehículo que se llama turismo, este vehículo que se llama generación de empleo, ese encadenamiento productivo que es importante desarrollar en todo el país, y encadenamiento productivo que va desde lo más básico, que es la adquisición de servicios o de bienes que pongan a disposición del turista nacional o internacional, pasando por la permisología, pasando por la infraestructura, pasando por la capacitación, pasando por toda esta generación de oportunidades para que puedan vincularse todas las acciones correctas que puedan hacer de Costa Rica un lugar atractivo para poder venir hacia nuestro país. Estamos tratando en este momento de reconectar con el señor Rodrigo Castro y pues entenderán que estamos totalmente en vivo, por lo tanto las condicionantes de la conectividad son asuntos que hay que salir adelante y que tenemos que volver a resolver sin ningún problema. Costa Rica ha sido uno de los países que más atracción de turismo ha logrado y que ha generado oportunidades en función del tamaño de su territorio y de la cantidad de población que tiene. Pero después de la pandemia tuvimos serios problemas para poder encender otra vez los motores. El turismo fue el eje comercial, el eje productivo, más bien más golpeado, los desempleos, el subempleo, pues tuvo serias dificultades, y en los últimos 18 meses, si bien es cierto, parte de nuestro país está disfrutando de un tipo de cambio a la baja, con las oportunidades de pago de intereses de vivienda, de vehículos, incluso adquisición de lo que es alimentación de esta que se importa en nuestro país. Es importante también ver y recordar que el turismo sí lo golpea sustancialmente y que es muy caro, o sea, está siendo más caro de la cuenta generar esta oportunidad de desarrollo en función de un sistema pues, más caro para poder salir adelante con las necesidades que se genera en un ámbito que es altamente competitivo. Estamos hablando que Costa Rica se ha elegido entre una infinidad de mercados cercanos aquí del barrio latinoamericano, donde competimos con Dominicana, con México, con Colombia, últimamente también con El Salvador, que está haciendo lo suyo, y también estamos pues, compitiendo con otras latitudes que se unen para generar buenos precios, llámese Unión Europea, llámese Medio Oriente, incluso la parte asiática y africana, que también están haciendo lo propio. Costa Rica, pese a todas las condiciones que tiene climáticas, topográficas, todas las bondades de tener un país, condiciones de playa y de montaña tan cercanas las unas a las otras, pues es parte de los imponderables. Y sobre todo eso vamos a seguir conversando con don Rodrigo Castro, que ya está recuperando la conectividad. Don Rodrigo, estamos acá conversando con nuestra audiencia sobre los elementos que son importantes de considerar. Algo que usted mencionaba, una cara a la moneda es pues generar esa salida a tomar café o a turistear aquí cerca de la casa, incluso ir un fin de semana a la playa o a la montaña. Pero la otra cara de la moneda es la que es importante entender para poder valorar y para poder colaborar en el encadenamiento productivo. Claro, claro, porque definitivamente pues esa es la parte
la parte más complicada, ¿verdad? La parte que como cualquier negocio o cualquier empresa, pues requiere de una serie de esfuerzos. Y de una serie de esfuerzos donde participan una gran cantidad de actores, ¿verdad? Primero hay que descubrir el producto, ¿verdad? Hay que tener identificado cuál va a ser el atractivo, por qué el turista lo va a visitar a uno. Y ese atractivo hay de muchas naturalezas. Puede ser un atractivo natural, puede ser un volcán, puede ser una playa, puede ser un río, puede ser un parque nacional, etcétera, etcétera. Pero también puede ser un atractivo artificial. No es el caso propio de Costa Rica. Nosotros lo que menos tenemos son atractivos artificiales, pero por ejemplo, el atractor de turismo número uno en el mundo es el parque de diversiones de Walt Disney, ¿verdad? Disneylandia, ¿verdad? Y es absolutamente artificial, ¿verdad? Y así pues hay otros atractivos, muchos otros atractivos en el mundo que son artificiales. En el caso nuestro, generalmente, o en su gran mayoría, estamos hablando de atractivos naturales, pero solo el hecho de descubrir el atractivo, de tenerlo identificado, de conceptualizar el producto todavía no es suficiente. Hay que construir el producto turístico alrededor de ese atractivo. Y aquí entran otros actores a jugar, ¿verdad? A jugar, como es, por ejemplo, la infraestructura pública, ¿verdad? Carreteras, aeropuertos, conectividad, muelles, etcétera, en ese aspecto. Y viene la parte de infraestructura privada. Hay que construir el restaurante o hay que construir el hotel, ¿verdad? O hay que comprar los automóviles o las microbuses o los autobuses o hay que construir el canopy, ¿verdad? O poner en operación el tour a caballo para ir a visitar el atractivo. Veamos que todavía aquí estamos hablando de dos procesos donde mucha gente participa, muchísima gente participa, y todavía no tenemos al turista en el país. A partir de que ya tenemos, digamos, estas dos primeras etapas cumplidas, podemos entonces pensar en promover para que el turista nos tenga en consideración y pueda pensar en Costa Rica como un destino para sus vacaciones. Otra serie de actores que van participando, toda la gente de mercadeo, toda la gente de las agencias de publicidad, la gente de las aerolíneas afuera de Costa Rica, la gente de las agencias de viajes fuera de Costa Rica, de los mayoristas, etcétera, etcétera. Y todavía seguimos sin recibir al turista. Hasta después de esto empezamos a recibir al turista y entran en juego otra serie de actores, ahora sí, ya actores más, bueno, en la etapa 1 y 2 son actores nacionales, la etapa 3, cuando estamos hablando del mercadeo internacional, son principalmente encadenamientos internacionales, pero en esta última etapa ya su gran mayoría estamos hablando de un montón de actores nacionales que entran en juego, que es propiamente todos los servicios directos y conexos para atender a los turistas. ¿Verdad? Y esto va a depender muchísimo de ese producto que hayamos logrado construir, ¿verdad? Cuánta gente va a poder ir participando, porque el atractivo está, y pues nosotros podríamos decir, bueno, yo tengo el atractivo es suficiente para atraer turismo. Sí, sí, yo podría ir a visitar un volcán sin necesidad de que ningún otro actor participe, más que tal vez, no sé, un autobús público, ¿verdad? Que me lleve para ponerlo menos, ¿verdad? Sin embargo, entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una cadena de valor muy pobre. Y lo interesante del turismo es justamente que tiene una cadena de valor muy rica, donde mucha gente participa, donde mucha gente se beneficia, y eso es lo que nosotros conocemos, y ya es una cuestión muy generalizada cuando hablamos de la democratización del dólar turístico. Eso quiere decir que tanto se reparte ese dólar turístico. Y en el producto nuestro, a cómo está conceptualizado, a cómo está diseñado, el tipo de turismo que nosotros tenemos, todavía se reparte muchísimo más. Muchísimo más, porque no es el tipo resort, no es donde viene el turista y se mete en un hotel, pasa 7 días ahí
después nuevamente coge un avión, se dirige a su casa y esos 7 días los pudo haber pasado en cualquier lado, donde tuviera un resort de esa naturaleza y de ese tipo. Y entonces en ese encadenamiento es poca gente la que participa, pero en el nuestro no. En el nuestro alquilan vehículos o se movilizan con transporte público, van a los parques de aventura, van a comer afuera, restaurantes, sodas, supermercados, hasta las estaciones de gasolina se benefician de esto, ¿verdad? Porque gracias a Dios nosotros tenemos un patio de automóviles de alquiler muy grande porque es una de las formas que el turista ha escogido para desplazarse por Costa Rica y eso está bien un poquito respondiendo a que tenemos muy mal transporte público, ¿verdad? Y entonces hay que buscar alternativas y soluciones y esa es una de ellas. Pero todo esto entonces lo que produce es ese gran encadenamiento, ¿verdad? Hay algunos números, por ejemplo, cuando nos comparaban con República Dominicana y con algunos destinos en México, donde más o menos decían que por cada dólar que gastaba un turista, 75 centavos se quedaban fuera, en República Dominicana y en México. Y los números en Costa Rica, en ese entonces, cuando se hizo ese estudio, eran exactamente al revés. 25 centavos se quedaban fuera y 75 centavos se quedaban adentro. Esto nos pone a nosotros en una ventaja muy interesante contra esos dos destinos, porque eso quiere decir que de 4 turistas que nosotros recibimos, ¿verdad? Que recibe México o República Dominicana, Costa Rica hace la misma plata, genera el mismo dinero, genera ese encadenamiento, ¿verdad? Con un solo turista. ¿verdad? Y eso definitivamente para las economías regionales, ¿verdad? Para el progreso de los pueblos y de los destinos, que sabemos que tenemos 32 destinos alrededor del país identificados y apoyados por el Instituto Costarricense de Turismo, es sin duda un motor económico muy importante. Rodrigo, ¿cuál es el valor agregado entre este paso 1 y paso 2, incluso el paso 3, que usted señalaba como las previas a recibir al turista, que nos hacen ser esa perla que quiero ir a ver a algún turista cuando está en el catálogo internacional viendo destinos y ve México, ve Brasil, ve Argentina, ve Estados Unidos, ve Disneylandia, ve República Dominicana, ve las islas? ¿Qué nos diferencia y por qué estamos siendo exitosos? Sí, yo diría que hay dos grandes atractores, ¿verdad? Y en ese intermedio, y se hacen muy fuertes de acuerdo a cómo se conceptualicen, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo se genere ese producto. Pero ¿por qué hablábamos al principio que decíamos que podemos hablar de los años 80 como el gran diferenciador? Porque es cuando nosotros encontramos cómo diferenciarnos justamente del resto del producto. Pueden haber destinos que tengan playas tan bonitas como las de Costa Rica. Pueden haber destinos que tengan volcanes tan bonitos como los de Costa Rica. Sin duda hay atractivos artificiales mucho mejores que los que nosotros podamos tener. Pero lo que no tienen los otros destinos, que sí tiene Costa Rica, es la combinación de ese atractivo propiamente turístico con una naturaleza privilegiada, con una biodiversidad donde está concentrado el 6%, de acuerdo a los últimos estudios, de la biodiversidad del mundo, y tanto en tierra como en nuestras costas y en nuestros mares. Eso definitivamente se convierte en un gran atractivo. Otro atractor importantísimo es la gente en Costa Rica. Todavía hoy usted le pregunta al turista qué fue lo que más le gustó después de visitar y va a decir que los ticos, la personalidad de los ticos y cómo lo tratamos los ticos aquí. Y antes de venir, probablemente su gran motivador va a ser la naturaleza y la biodiversidad. Entonces, esos dos factores lo hacen sumamente atractivo y creo que ahí es donde radica la gran diferencia de nuestro producto con los países competidores. Y valga aquí hacer un paréntesis para decirle que nuestros países competidores son todo el mundo. Hoy por hoy uno compite con todos. Hoy por hoy nosotros no podemos decir es que los competidores son Centroamérica y Colombia y Perú y República Dominicana y México. No. Nosotros competimos con todo. Por ejemplo,
Si vamos a hablar de biodiversidad, de producto, de naturaleza, Nueva Zelanda es nuestro competidor número uno. ¿Ah? A pesar de que estamos a muchas horas de vuelo entre Costa Rica y Nueva Zelanda, pero no quiere decir que los turistas estén a esa misma distancia. Pueden estar perfectamente en un punto intermedio, ¿verdad? Y sea lo mismo para ellos desplazarse de su país de origen a Costa Rica o de su país de origen a Nueva Zelanda. Pero además las conexiones de aviones y los vuelos y las facilidades que hoy día existen ya no es un impedimento, o por lo menos no es un impedimento muy fuerte. ¿Eh? Entonces, eso es lo que yo creo que a nosotros nos ha logrado posicionar. Deberíamos trabajar más. Yo creo que perdemos competitividad últimamente, recientemente perdemos competitividad y tal vez podamos hablar más adelante y profundizar un poco más, pero me parece que hemos dejado de lado la infraestructura, me parece que lo que está pasando con nuestra seguridad y lo que está pasando con el narcotráfico y lo que está pasando con los ajustes de cuentas, o en fin, podemos hablar de cualquiera sea la causa, pero la verdad es que el problema existe y eso nos hace perder competitividad. Tal vez no se sienta todavía, tal vez no se sienta, pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque estamos hablando de percepciones y realidades. Y hay que ver cuál va a alcanzar a cuál, ¿verdad? Si la realidad va a alcanzar a la percepción, ¿verdad? O la percepción a la realidad, que el resultado sería diferente, sin duda alguna, ¿verdad? Lo que pasa es que lo más seguro, lo que va a pasar es que la realidad va a alcanzar a las percepciones, ¿verdad? O las percepciones se convierten en realidades, como dicen los mercadólogos. ¿Qué tanta amenaza se convierte para el sector estos elementos que usted está mencionando? Me refiero a, por ejemplo, ir a Guanacaste con una autopista iniciando en Punta Arenas a medio hacer y que queda varada porque no se está trabajando en eso. Ir a Limón y desarrollar el turismo por allá tiene complicaciones ambientales, pero también de infraestructura que todavía, según últimas pues apreciaciones de la constructora, hasta el 2029 van a tener el 100% de la ruta 32 lista. La seguridad con el ámbito tan complicado que se vive ahorita, ¿qué tanta amenaza es en este momento para cuando hacemos el lobby internacional de mostrar al país como lo que es? Es seria, la amenaza es seria. Probablemente los turistas no conocen de ella hasta después, ¿verdad? Entonces no se está reflejando todavía, pero cuando eso suceda, cuando eso trascienda, ¿verdad? ¿Y por qué digo seria? Vamos a ver, empecemos por la infraestructura. Bueno, yo ando turisteando, me acabo de bajar de un avión que probablemente estuve 5 horas o tal vez más si vengo de Europa, ¿verdad? Y me monto en un carro y el destino al que yo escogí queda a 150 kilómetros de distancia. Yo hago mis cálculos y digo, bueno, hey, en 2 horas estoy ahí. Pero resulta que me va a tomar 5 horas y media. Entonces son 5 horas y media del avión, más 5 horas y media del carro, ya me causa una molestia. Pero digamos que a ese punto todavía estamos hablando de molestia. ¿Por qué molestia? Porque ando turisteando, ando de vacaciones, ando paseando, ando aquí con la familia. Disfrutemos del viaje terrestre igual, ¿verdad? Y que sea parte de esta aventura. Pero cuando la seguridad personal se pone en juego, y aquí estoy hablando de la seguridad personal en carreteras, ¿verdad? Porque circular hoy en día entre Barranca y Limonal es un peligro, es un riesgo. Perdón. Ahí hay un espaldón de 1 metro que cualquiera que se va ahí se mata. Circular en la 32 igual, donde pasas de 4 carriles a 2 carriles, a un carril, a un cruce, a un quiebre, y con muy mala señalización. De hecho, todo el mundo va contravía en algunos momentos En algunos momentos vas contravía y no sabes cuándo cambió el carril o cuándo no cambió el carril porque no está bien señalizado. Y probablemente no está bien señalizado porque cambia muy a menudo. No sé, no conozco las razones, sinceramente. Pero es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo. O los derrumbes en el Surquí, ¿verdad? O en la 34 o en la 27. Entonces, ahí
ahí cambia, y ahí ya no, entonces no es una cuestión de poco más de tiempo y de cansancio, sino que el turista se siente que está poniendo su vida en riesgo. Entonces, son aspectos que hay que ponerle mucha atención antes de que realmente se conviertan en amenazas hoy en día digamos que son amenazas, pero que no se conviertan en, en, en factores que vayan a ir en detrimento o en deterioro de la cantidad y la calidad de los turistas que nos visitan. Sí, Porque porque son, precisamente eso le iba a comentar. Y en las últimas proyecciones que en algún momento hemos conversado, incluso usted y yo, el turista promedio tiene una estadía de entre 7 y 12 días en Costa Rica. 13.5 noches de promedio, una de las más altas del mundo. Eso es un factor que también nos hace ser muy exitosos, porque lo que se genera no es lo mismo tener un turista 3 días que gastó $1.500 diarios, que tener un turista 13 días que gastó $1.500 diarios. ¿Verdad? Porque entonces imagínense la cantidad de gente que se beneficia con esos $1.500, porque no podemos pensar que es solo el hotel, porque en primer lugar no va a ser un hotel. En 13.5 noches van a ser muchos hoteles los que van a participar de esa vacación, por lo menos 3. Cuidado que más, depende la ruta y los itinerarios que el turista escoja. Pero además de eso, hay un alquiler de vehículo, además de eso, va a haber un almuerzo diario, va a haber una cena diaria, va a haber un desayuno diario, probablemente va a haber una excursión diaria, ya sea en un parque, en una aventura o en un bote, en un yate, en un día de pesca, en cualquier cosa. Son miles las alternativas, que eso es también, el producto que tiene Costa Rica turístico es muy amplio, es muy diverso y es muy disperso, lo cual lo hace sumamente atractivo. Este país es tan bonito y tan fácil poder disfrutar. Y aquí hago un paréntesis por lo de la infraestructura vial nos limita un poco en ese aspecto, pero aquí usted puede perfectamente desayunar en el Atlántico, almorzar en el volcán Irazú, ¿eh? Y tomarse un coctelito en en alguna playa del Pacífico a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, o cenar o ir a dormir. ¿Verdad? Eso difícilmente se puede hacer en cualquier otro país. Es difícil, y la ventaja es que además de que se puede por las distancias y por la red vial, que no está en buenas condiciones, pero que tenemos una penetración importante de carreteras en el país, lo más importante es que probablemente en cualquiera de estos lugares vamos a encontrar un producto turístico bien desarrollado. Y el turismo comunal, que de paso entre una zona y otra se ve beneficiado. Por supuesto, por supuesto. Nosotros podemos ver sin la menor duda economías absolutamente reconvertidas. Creo que La Fortuna es un caso muy particular. ¿Verdad? Una zona ganadera, lechera, ¿verdad? Cambió, como digo yo, cambió las botas de hule, ¿verdad? Por la recepción de un hotel. Y en buena hora, gracias a Dios, qué dicha, y muchos de ellos cambiaron su negocio de lechería por el negocio de la hotelería o del restaurante o del atractivo natural. Las termales, los parques, los teleféricos, ¿verdad? Los botes en el agua arenal. Y vea qué interesante. Lo único diferente que tuvo la zona, porque el volcán siempre ha estado, a veces prendido o a veces apagado, como digo yo, pero siempre ha estado, ¿verdad? El cambio que propició este desarrollo fue la creación del agua arenal, ¿verdad? Ahí es donde realmente hay un cambio en la zona y se convierte en lo que es hoy. Es probablemente el destino, si no es el principal, es el número 2, está entre Guanacaste y La Fortuna, ¿verdad? Pero tenemos amenazas importantes. Si hablamos de infraestructura, por ejemplo, tenemos un aeropuerto en Guanacaste, el Daniel Oduber, con serios problemas en la pista de aterrizaje. ¿Verdad? Y ahí van, con parchecitos aquí, parchecitos allá, y por ahora funcionando. Pero podrá seguir funcionando. Esa De es hecho, la segunda los aviones más potentes no pueden aterrizar en Liberia. Es que es una cuestión de soporte de la pista, ¿verdad? Y entonces, entre más grande y más pese el avión,
menos capacidad de soporte tiene la pista para ese equipo. Entonces, lo que vamos a perder primero definitivamente van a ser los transatlánticos, que son aviones más grandes, más pesados. Es un problema porque tenemos un mercado muy grande y es el principal destino. Tenemos un mercado muy grande, es el principal destino, y además debemos pensar que para lograr esas 13 noches de promedio no es con el turista norteamericano, es justamente con el turista europeo, porque es de larga estancia. El turista europeo se queda probablemente 3 semanas en el país, mientras que el turista norteamericano en promedio debe andar en unos 7, 8 días. Don Rodrigo, para poder generar y tener afinado ese encadenamiento estructural para poder atraer al turista y darle el servicio que se merece, hay elementos, aparte de la infraestructura y seguridad, que me parecen necesariamente son importantes, que es el costo de la vida o el costo que tienen nuestro país para los extranjeros, pero también la educación. Y ambos también están ahorita en un problema de desarrollo. Sí, 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 sin duda, sin duda. Todo tiene que ver porque es lo que hablábamos desde el inicio, lo que estamos hablando desde el inicio. Es tan amplio el campo del turismo, ¿verdad? Que afecta o se ve afectado por casi todos los sectores del país, ¿verdad? La educación, un segundo idioma es importantísimo, ¿verdad? En Guanacaste se quejan las comunidades, ¿verdad? Y generalmente uno se va a encontrar comentarios de, es que aquí el turismo a mí no me ha beneficiado en nada. ¿Eh? Y entonces uno empieza a averiguar un poquito más y a preguntar y por qué y esto y el otro, ¿verdad? Y en primer lugar se da cuenta que no es tan cierto lo que dicen, ¿verdad? Porque el 60% de la gente que vive en la comunidad trabaja en turismo y el 40% que no, ¿verdad? Probablemente es porque no tiene la capacitación necesaria para hacer. Y no es tan difícil en turismo, ¿verdad? No es tan difícil. Es un poquito más una cuestión de voluntades y depende de qué es lo que estemos hablando. Pero, don Jonathan, vea, convertir un señor que está acostumbrado a ser jornalero en una finca, a ser jardinero de un hotel, no cuesta nada. ¿No? Es facilísimo. En 15 días de entrenamiento, cualquier hotelero tiene un buen jardinero. Convertir a una señora que ha sido ama de casa y sabe perfectamente cómo atender su casa en una ama de llaves o en una mucama de un hotel, no es difícil. Ya si estamos hablando de recepción, o estamos hablando de una gerencia, o estamos hablando de un subchef o un chef en la cocina, o un salonero, o un bartender, requiere de otras cosas. Aquí es donde entra el segundo idioma. Pero no es posible que nosotros seamos exitosos en turismo desde los años 80, y tengamos el programa de segunda lengua más incipiente que nos podamos imaginar. Aquí no le enseñamos un segundo idioma a nadie. Damos clases, pero no le enseñamos un segundo idioma a nadie. Así es. Y tenemos instituciones que dan capacitación técnica, pero a veces nos siguen enseñando costura, corte y confección. Y yo no sé si hay mercado para corte y confección, cuando si hay mercado para técnicos en refrigeración, por ejemplo, o si hay mercado para saloneros, o si hay mercados para cocineros. Entonces, hacemos los esfuerzos, tenemos las herramientas, pero no los enfocamos bien. No tenemos una buena planificación. No nos adelantamos a las tenemos claro para dónde vamos en el sector turismo, institucionalmente me refiero, porque yo sé que obviamente todos los empresarios turísticos tienen el ideal hacia donde caminan, tal vez más rápido, tal vez más lento, dependiendo de los permisos que se ocupen, dependiendo del financiamiento, dependiendo de X cantidad de cosas, pero Costa Rica tiene claro el siguiente paso en turismo. Se lo pongo así. Creo que el Instituto Costarricense de Turismo, el ministro y su equipo lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro porque conocen la materia, tanto el ministro, ¿verdad?, conoce la materia como su equipo, ¿verdad? Además, el Instituto Costarricense de Turismo es de las pocas instituciones que tienen
un plan nacional de desarrollo que se revisa más o menos cada 5 años y se actualiza, pero que funciona bastante bien. Y digo bastante bien porque funciona muy bien en lo que tiene que ver con el Instituto Costarricense de Turismo. Pero como ya hemos hablado y ya lo hemos dicho y repetido, pero hay que seguirlo repitiendo, no funciona tan bien cuando se requiere de la participación y de la ayuda de otras instituciones. El ICT no puede construir carreteras. El ICT no puede arreglar la pista de aterrizaje del aeropuerto Juan Santa María, aunque entiendo que está colaborando con una suma de dinero importante porque era la única forma de lograrlo. Pero el ICT no puede ir a electrificar una zona, no puede darle conectividad a esa zona, no puede meterse en las escuelas a enseñar un segundo idioma. Primero, porque no tiene las potestades legales para lograr hacerlo, y segundo, porque tampoco tiene los recursos económicos para hacerlo. Entonces, creo que sí estamos muy claros como sector privado, y el Instituto Costarricense está muy claro como sector público hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos. Lo que pasa es que no lo vamos a lograr hasta que no alineemos a todas las instituciones en esa misma ruta, en ese mismo plan estratégico de desarrollo, en ese mismo plan nacional de desarrollo estratégico. Y creo que para esto ya se ha conversado y yo sé que usted ha tenido invitados aquí en este programa. Yo soy un fiel oyente suyo, así es que lo oigo a menudo y he oído a algunos invitados hablar de la necesidad de una política nacional de turismo. Así es. Donde todos esos actores estén involucrados y todos esos actores respondan a un mismo objetivo, ¿verdad? Para que podamos entonces, en los plazos correctos, ir logrando lo que el país necesita. Si nosotros nos seguimos deteriorando en educación, en capacitación, en infraestructura, en conectividad, en seguridad, se nos va a caer el turismo. Tan sencillo como eso, se nos va a caer. Nadie va a venir a poner en riesgo su pellejo, para hablarlo muy talotico. No tiene ninguna necesidad de hacerlo. Puede escoger cualquier otro destino en el mundo. No somos únicos ni somos primadonas. A veces cometemos ese error y creemos que Costa Rica, aquí los turistas van a venir. No, señor, no necesariamente. No necesariamente. Vean, por ejemplo, las consecuencias de lo que fue una pandemia, ¿verdad? 1 año o año y medio con cero turismo. Temporada cero, la bautizamos. ¿Eh? Y es que de verdad era cero, porque era cero ingresos. Cero ingresos y todos los costos en operación. Sí. Eso le costó a la industria una cantidad importante de cierres, ¿verdad? Sí. Y ahora habrá que ir poco a poco recuperándola. Y bueno, yo creo que hablaremos un poco más adelante, cuando usted me diga de lo que creo yo que está pasando con la recuperación del sector, ¿verdad? Porque yo para mí, todavía no está recuperado. De hecho, antes de llegar a ese punto que sí me interesa mucho, una reflexión con lo que usted estaba diciendo de alinear a la institucionalidad. Hace unas semanas, un par de meses tal vez, entrevistamos a Vanessa Gibson de CINDE y ella nos hacía el entorno que las principales universidades del mundo ahora están unificando profesiones bajo una sola sombrilla, y nos hacía el comentario de que ingeniería y medicina ahora están en la misma facultad, porque el ingeniero tiene que entender a quién le van a hacer los dispositivos y el médico tiene que entender cómo es que funciona ese dispositivo. Entonces, lejos de después hacer capacitaciones, los están formando juntos para que puedan salir bajo una nueva sombrilla de eficiencia profesional. Me parece que aquí lo que hace falta, y dándole continuidad al comentario suyo de alinear la institucionalidad, es condensar, es unir, es hacer esa simbiosis entre el mismo gobierno para que no sean reinos aparte, sino que todos entiendan que son parte de un engranaje que tiene que funcionar como un reloj suizo. Sin la menor duda, así tiene que ser, y sobre todo con los mismos objetivos, ¿verdad? Y es que vea que parte de las bondades del turismo, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, no, ¿cómo le vamos a construir carreteras a los gringos o a los europeos? Es que no estamos construyendo carreteras ni a los gringos ni a los europeos, estamos construyendo carreteras para el pueblo costarricense, estamos construyendo carreteras para nosotros, estamos construyendo
estamos construyendo conectividad para nosotros, estamos educando a nuestra gente, ¿verdad? Para que consiga empleos formales y mejor remunerados, y no temporales y mal remunerados en la informalidad, que es la alternativa, ¿verdad? Entonces, estamos quebrando la institucionalidad porque no le estamos dando recursos. A la gente le estamos pagando mal. Estamos generando un caldo de cultivo perfecto para el sicariato, perfecto para el sicariato y la droga, por supuesto. Los jóvenes no estudian, no se capacitan, no encuentran trabajo. Don Rodrigo, nos quedan 10, 11 minutos de programa y quisiera irme con esto que usted estaba mencionando, darle profundidad en estos 10 minutos, 12 minutos, que es el tema de qué hace falta para poder levantar al sector, porque post pandemia encender el motor no fue simplemente mover la llave y ya todo regresó a la normalidad. De hecho, por el contrario, ha costado mucho llegar ahí. Incluso ahora el tema del tipo de cambio está siendo un dolor de cabeza para el sector turístico, que se suma a los que ya hemos estado hablando, pero ¿qué hace falta para levantar al turismo y ponerlo no en época prepandémica, sino proyectarlo a lo que deberíamos, según el plan de desarrollo, llevar en este momento y mejorarlo? Sí, vea, definitivamente necesita varios empujones, ¿verdad? Varios empujones, como decíamos hace un rato, alineando esa institucionalidad, ¿verdad? Necesitamos mejorar rápidamente la infraestructura pública de este país. Necesitamos mejorar el ornato en muchos lugares, ¿verdad? Hay lugares que cada día están más feos, ¿verdad? Por falta de planificación, por falta de urbanismo, por falta de los gobiernos locales metiendo la mano dura. Hace falta educación y capacitación. Aquí es un poquito el mismo fenómeno del que sufren las zonas francas. ¿Por qué las zonas francas no se han ido a las zonas rurales? Porque no han querido. Es más barato los terrenos y probablemente pueden incluso quedar más cerca, no sé, del aeropuerto o de los muelles, porque no hay mano de obra calificada para lo que ellos necesitan. E incluso están sufriendo ya de una escasez importante de mano de obra en las cercanías de San José. De hecho, hay una vacante de 26,000 puestos que no hay manera de llenar en este momento a nivel de zona franca. Imagínense. Y lo mismo está pasando en turismo. ¿Usted cree que un hotelero o un autorrentista prefiere llevarse al personal desde San José hasta Guanacaste, cuando hay que darle zonaje y hay que darle vivienda y hay que darle esto, y generando otro problema que es interesantísimo? Vaya usted hoy, don Jonathan, a buscar una casa o un apartamento donde vivir en alguna zona turística de Guanacaste. Si no paga $1,500 o $2,000 por un cuartico prácticamente, no lo va a conseguir. Y esa es la presión que están poniendo traer gente de la meseta central a trabajar en las zonas urbanas. Esa presión se aliviaría muchísimo si logramos capacitar a la gente local. Y no solo aliviaríamos esa presión, sino que generaríamos un gran bienestar para las comunidades costeras de este país, que ya sabemos son generalmente las que están más deprimidas. Y a veces le echan la culpa al turismo y dicen, bueno, pues que aquí el turismo existe y el turismo no ha logrado aliviar esto. El turismo no puede tampoco echarse sobre sus hombros toda la carga y sacarlo adelante. Ojalá pudiera, ¿verdad? Mucho hace. Genera el 8% del Producto Interno Bruto, genera $4,000 millones que se reparten a lo largo y ancho de los 32 destinos turísticos y de las conexiones que existen entre esos dos destinos. Pero además, y aquí tal vez por el tiempo creo que nos está alcanzando, es importante, y porque digo yo que todavía no nos hemos recuperado, estamos hablando de 3.163.000 turistas en el 2019. Hoy todavía, es más, el 2023 probablemente no lo vamos a cerrar con esa cantidad de turistas, tomando en cuenta todos los puntos de entrada. Es que si separamos y empezamos a meterle filtros,
a veces estamos usando los filtros que nos convienen, ¿verdad? Y la verdad es que sí siempre hemos comparado peras con peras y manzanas con manzanas y papas con papas, pues sigámoslo haciendo. Y siempre hemos comparado la entrada total de turistas por todos los puertos, fluviales, marítimos, terrestres y aéreos. ¿Ah? Entonces, si tomamos en consideración eso, todavía no estamos llegando a esos 3.163.000 turistas del 19. Casi estamos llegando, estamos muy cerca. Pero ¿qué es lo más importante, don Jonathan? Que históricamente Costa Rica ha crecido un 6% promedio año con año. Y ese crecimiento no lo estamos tomando en consideración. Entonces tenemos 5 años de no crecer. ¿Ah? Es decir, apenas estamos alcanzando lo que pasó en el 2019. Y empatar, para mí, es retroceder. Sí. ¿Ah? Porque ¿qué significa un 6%? ¿Qué significa un 6% de crecimiento en 5 años? Sobre 3 millones de base. Estamos hablando de 180,000 el primer año, el segundo año es de sobre 3 millones más 180, entonces probablemente van a ser 200,000 y al final de los 6 años estamos hablando de 1,5 millones de turistas, fácilmente. Entonces quiere decir que para esta fecha, y eso es fácil verificarlo, es solo cuestión de revisar el Plan Nacional de Desarrollo Turístico y ver cuál era la cifra reflejada para el año 2023. Y va a ver usted que va a andar cerca de los 4 millones o un poquito para arriba de los 4 millones, de turistas. Y apenas vamos a andar cerca de los 3 millones. Y este mismo fenómeno va a suceder con lo que es más importante, que es la generación de divisas. Porque uno es consecuencia de lo otro. ¿Verdad? El ideal sería recibir un turista, nada más un turista, ¿verdad? Que gastara 4,000 millones de dólares en el país y que igualmente quedara bien repartido. ¿Ah? Bueno, ¿Cuál es el número ideal de turistas que deberíamos de estar atendiendo aquí en el país? Eso es muy relativo, eso va a depender mucho más del tipo de desarrollo, ¿verdad? Y de la sostenibilidad que se le dé al desarrollo, ¿verdad? Que del número de turistas. Pero a nivel mundial, recibir tantos turistas como habitantes tiene un país es perfectamente razonable, digamos. De ahí para arriba hay que empezar a cuidarse en otros aspectos, ¿verdad? Para darle buena atención. Para darle buena atención, para que no se aculture el destino, ¿verdad? Para que no empiecen más bien las culturas extranjeras a desplazar a las culturas nacionales, ¿verdad? Porque además perderíamos atractivo. Claro. Ya dijimos al principio que parte importantísima de lo que nosotros tenemos es la forma de ser de los costarricenses, que mucho le gusta a los turistas que nos visitan. Pero sí, llegar por lo menos a los turistas, a la cantidad de habitantes que tiene el país es perfectamente razonable sin poner en riesgo estos otros factores. Se puede subir mucho más de eso. Hay destinos que reciben 100 veces la cantidad de turistas que tienen, por ejemplo, islas en el Caribe, ¿verdad? Otro tipo de turismo, es turismo de cruceros, no pernoctan, generalmente solo un día, pero hay de todo, hay de todo. Para terminar, Rodrigo, la expectativa para el 2024 del sector turístico. Yo esperaría que en este momento, como se están dando las cosas, siguiera creciendo al ritmo que va, en ese ritmo de recuperación importante que lleva, para ir alcanzando la base del 2019 más el crecimiento histórico esperado de ese 6%, que tampoco creo que lo vayamos a lograr ni en el 24 ni en el 25. Nos va a tomar un tiempito, ¿verdad? Recuperar eso. No podemos crecer tan rápido. Y menos podemos crecer si tenemos limitaciones importantes de infraestructura, ¿verdad? 2 aeropuertos muy cerca de sus topes, ¿verdad? Muy cerca de sus topes. Sobre todo Santa María, cerca del tope. Liberia no está tan cercano al tope, pero tiene limitaciones por la calidad de la pista en este momento. ¿Orotina es una opción a futuro? ¿O tiene que ser un destino diferente, una locación diferente? No, yo creo que Orotina es una opción. No tengo los detalles técnicos, ni los conozco, ni en mi campo, ¿verdad? Pero yo asumiría que técnicamente cumple con los requisitos y si fuera técnicamente me parece que es un buen destino. Está cerca de San José, está cerca de la costa del Pacífico,
pero requiere una serie de inversiones conexas que no las tienen ni en Santa María. Nosotros no tenemos un tren que llegue a Santa María, por ejemplo, ¿verdad? Y es primordial, es indispensable, ¿verdad? Y si vamos a hacer un aeropuerto ahí, pues habría que ser. Igual el aeropuerto del sur es otra opción también, pero no para sustituir. El aeropuerto del sur o el aeropuerto de Limón no se pueden considerar como sustituciones de Santa María. Son adicionales. Son adicionales, exactamente. O sea, como Liberia no se puede, nunca se consideró Liberia como el sustituto del aeropuerto Juan Santa María. No, un adicional. ¿Ah? Para trabajar el tráfico a Guanacaste. Igual puede pasar con el sur, igual puede pasar con Limón. Limón hay que tener mucho cuidado porque por ahí he oído que lo que quieren es utilizar remodelando y cambiando algunas cosas, pero prácticamente el mismo aeropuerto que... De hecho, la idea del Ejecutivo es rescatar lo que hay. Y me parece Sí, que sin ser mi allí, campo, como le digo, porque yo no soy técnico en la materia, pero sí conversando con gente que sabe, me decían que la ubicación de la pista, que es una pista que va paralela a la costa, ¿sí? eso lo hace muy difícil de operar por los vientos cruzados. ¿Ah? Por los vientos cruzados, porque tenés vientos de tierra y vientos del mar, ¿verdad? Se cruzan y se cruzan exactamente sobre la pista y es un poco complicado. Por eso es que el aeropuerto de Limón nunca se ha operado internacionalmente con vuelos itinerados, más que algunos charters y algunas cositas y aviones pequeños, pero es porque tiene ese problema. Aparte de que se inunda, ¿verdad? Y aparte de que es corta, pero bueno, eso podría solucionarlo, pero esa ubicación paralela, las pistas yo entiendo que tienen que ser perpendiculares a la costa. Y así además el avión va a tener un approach mucho más largo, ¿verdad? Y entonces más fácil para aterrizar y más fácil para despegar. Pero son alternativas que sin duda van a ayudar. Orotina puede servir si es que San José no hay manera de ampliarlo, que yo entiendo que no, ¿verdad? Ya no hay forma de ampliar más. Rodrigo, muchísimas gracias por un programa lleno de ideas y de rescate de nuestra joya que es el turismo. A las órdenes, don Jonathan, siempre un placer saludarlo. Y aquí estamos a la orden cuando guste, con todo gusto. Muchas Muchísimas gracias. gracias a Rodrigo y por supuesto a ustedes que han estado en la grata sintonía del 89.1 FM en todo el país y de forma simultánea en las plataformas de redes sociales. El programa va a estar siendo ubicado en el canal de YouTube de Red Democrática, como suele pasar con todas nuestras emisiones, para que lo pueda compartir y lo pueda volver a ver cuando usted guste. Muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así lo permite.